Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Hola amigos y amigas. Muchas veces escuchamos esta expresión: hoy ya no hay fe, antes había tanta fe. ¿Cómo nosotros medimos la fe? Puede ser quizá de acuerdo a las estadísticas de aquellos que participan en la misa dominical, que se acercan a los sacramentos, que se casan por iglesia, que mandan a sus hijos a la catequesis. Ese es el parámetro para medir la fe. Ciertamente pareciera que Jesús nos revela algo diverso en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Dios, más que una práctica religiosa, se muestra más interesado en nuestra adhesión concreta a ese proyecto de amor en favor de los hombres. Por lo tanto, son aquellos que comparten el pan con el hambriento, el agua con el sediento, que visten al desnudo, que hospedan a los que no tienen casa, que defienden a las víctimas de injusticia. Ellos son hombres y mujeres que, lo digan o no lo digan explícitamente, son hombres y mujeres que viven de acuerdo a la fe. Solo la vida de los justos, de aquellos que viven las bienaventuranzas propuestas por Jesús, solo esta vida es, como dice el libro de los Proverbios, una luz que brilla como la aurora. Una luz que brilla como la aurora. Veamos entonces en el Evangelio de hoy que Jesús nos presenta dos comparaciones, dos elementos para hablar de cómo tenemos que ser y quiénes tenemos que ser los cristianos en este mundo. Podríamos partir de una adivinanza para hablar del primer elemento, una adivinanza que dice: blanca soy, blanca nací, pobres y ricos comen de mí. ¿Qué es? La sal. De esto vamos a hablar, la sal. Recuerdo cuando era niño, veíamos aquel personaje de la infancia, Carlitos Balá, y decía él: qué gusto tiene la sal, y todos decíamos salada. Es que la sal está metida en la vida cotidiana de cada persona. Hasta aparece el nombre salario, que viene de la sal, cuando alguien era pagado con sal, porque la sal tenía ciertamente mucho valor. A veces nosotros utilizamos ciertos sabores para hablar de las actitudes de ciertas personas o cómo son ciertas personas. Entonces podemos decir: esta persona es dulce, esta persona es repugnante, esta persona es amarga, esta persona es agria. Y también decimos: esta persona es salada. Por allí puede que un estudiante que se ha sacado una mala nota diga: qué salado que soy. Por lo tanto, hoy en nuestra cultura muchas veces utilizamos la expresión salado con una fuerte connotación negativa. Sin embargo, el Evangelio de hoy, el mensaje cristiano, tiene una connotación positiva. Los rabinos enseñaban que la Torá, la ley de Dios, es como la sal, y el mundo no puede estar sin la sal. Ahora, al ver para qué sirve la sal, en lo concreto de todos los días, vamos a ver de qué manera entonces esto tiene su alcance en el comportamiento de un cristiano. Ante todo, sabemos que la sal es un sustantivo, pero también en nuestro lenguaje la sal es un verbo. Ciertamente nosotros utilizamos la expresión salí cuando decimos a alguien que salga de tal lugar, decimos salí de acá. Sin embargo,
podemos decirlo también, sal de aquí, sal de aquí. Por lo tanto, la sal es un sustantivo, pero también es un verbo. Ya se nos está diciendo con esta expresión que justamente se trata de una presencia activa, y esto es el verbo, de los cristianos en el mundo. Antiguamente, cuando se bautizaba a un niño, se le ponía un poquito de sal en la lengua, justamente para expresar que un cristiano es, como dice Jesús, la sal. Vamos a ir entonces viendo cuáles son las cualidades de la sal para que entonces veamos qué repercusiones tiene en el corazón del cristiano. La sal, ante todo, da sabor. Y en este sentido, la sal está ligada a la sabiduría. En latín, el verbo era sapere, con el significado de tener sabor. Tanta importancia daban los antiguos al sentido del gusto que pronto lo empezaron a usar en un sentido figurado. La más hermosa metáfora nació cuando se habló de saborear las ideas. Entonces, sapere también tomó el significado de tener conocimiento, es decir, realmente lograr saborear el conocimiento. Se dice en la carta a los Colosenses que sus conversaciones sean siempre agradables y condimentadas con sal. Este debe ser el comportamiento del cristiano. Así entendida, entonces, la imagen indica que los discípulos deben difundir en el mundo una sabiduría capaz de dar sabor y significado a la vida de las personas. Sin esta sabiduría del Evangelio, podríamos hacernos la pregunta, ¿qué sentido tendría la vida? Difícilmente se iría más allá de lo que dice el Coelet. Esta es mi conclusión, dice el Coelet. Lo bueno en este mundo es comer, beber y disfrutar de todas las cosas bajo el sol. Ciertamente esta visión es una visión muy apocada. El Evangelio viene a abrirnos el horizonte porque va mucho más allá, siempre nos muestra algo más profundo. O como decía Epicuro, aquel filósofo griego que identificaba la felicidad con el placer, comamos y bebamos que mañana moriremos. Solamente eso, por supuesto, mucho más que eso. Quien está inspirado por el pensamiento de Cristo, saborea entonces otras alegrías, no se queda con el placer, puede saborear otras alegrías. Un segundo significado de la sal. La sal sirve para conservar los alimentos. En el tiempo de Jesús, en la geografía de Jesús, se sabía que en Magdala, por ejemplo, se salaban los peces allí, porque ciertamente no había heladera para conservar. En este sentido, la sal previene al cristiano, previene al hombre de la corrupción, evita la podredumbre. El cristiano es la sal de la tierra. Con su presencia está llamado a impedir la corrupción, a no permitir que en la sociedad, guiada por principios muchas veces malvados, se descomponga y se caiga en decadencia. En un mundo donde se cuestiona, por ejemplo, la inviolabilidad de la vida humana, desde el nacer hasta el morir, el cristiano es la sal, que nos hace recordar que la vida humana siempre, la vida de la persona es siempre una vida sagrada. O, por ejemplo, donde se busca el propio interés, el discípulo es la sal que conserva, recordando a todos que hay una propuesta que es mucho más profunda, que es el don de sí mismo para la felicidad, el don de sí mismo para lograr ser felices. Hay una carta de Ogneto que expresa muy hermosamente lo que significa un cristiano en el mundo. Voy a leer solo un párrafo, solo un trozo de esta carta muy hermosa. Dice así:
Los cristianos viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjero. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Este es un cristiano. Este es sal. Vamos a un tercer significado de la sal. La sal utilizada para expresar un pacto inviolable. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 13, se habla de esto. ¿Acaso no saben que el Señor, el Dios de Israel, dice el texto, ha dado a David y a sus hijos el reino de Israel para siempre por medio de una alianza de sal? Se habla allí de la sal. Por lo tanto, la sal es usada para confirmar la inviolabilidad de los pactos y los acuerdos. Esta parábola de la sal concluye con una llamada a los discípulos a no volverse insípidos. La imagen ciertamente asume una connotación sorprendente porque los químicos dicen que la sal no se corrompe. Sin embargo, Jesús pone en guardia a los discípulos del peligro de perder el propio sabor. Podríamos pensar que existe una manera de que suceda este desastre, de que la sal pierda su sabor, mezclar la sal con otra sustancia, con otro elemento, que ciertamente altere esa pureza de la sal. El Evangelio tiene su gusto y es necesario no alterarlo, de lo contrario ya no es Evangelio. ¿Cuántas veces se quiere endulzar un poco el Evangelio para hacerlo más atraíble? Y entonces pareciera que las exigencias del Evangelio quedan como diluidas. La sal tiene su propio sabor. Luego Jesús va a decir, ustedes son la luz del mundo. Ciertamente para la mentalidad de un judío, la luz era la Torá, la palabra de Dios, que ilumina a aquel que abre el corazón y la acepta. Jesús va a decir que sus discípulos ahora son la luz. Y va a decir, no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Las excavaciones arqueológicas demuestran constantemente que las cimas en donde surgen las aldeas han estado habitadas desde tiempos muy remotos. Siempre una ciudad se hace en la cima de una montaña. Ahora pareciera que esto es una invitación a un exhibicionismo. Sin embargo, no es así. No es lo mismo esta visibilidad que la exhibición. Jesús no nos invita a una exhibición. Luego, Jesús va a hablar de esta lámpara que no puede meterse debajo del cajón, dicen las traducciones. En realidad, la traducción mejor sería debajo del almud, modium en griego. ¿Qué es este almud? En una palabra contiene un significado que hace referencia a una medida de granos, legumbres, trigo, cebada, algunos cereales, y entonces hace referencia a algo que mide. ¿Qué nos quiere decir Jesús? No podemos someter la palabra de Dios a nuestra medida humana, no podemos meterla debajo de nuestra medida humana. Y luego Jesús va a decir, así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, para que todos den gloria al Padre que está en el cielo. Por lo tanto, la prueba de que los hombres han sido iluminados por esta luz tendrá lugar cuando se dé gloria al Padre que está en los cielos.
Los discípulos entonces son llamados a hacer el bien sin esperar ninguna recompensa, ningún aplauso, sin esperar admiración. Lo que dice Jesús en el Evangelio, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No es a ellos a quienes se debe dirigir la alabanza, sino a Dios. No es al discípulo, sino solo a Dios. El discípulo no se debe preocupar por la defensa o por justificar las propuestas de Jesús. Solamente debe anunciarlas sin miedo, sin temor a verse ridiculizado o perseguido. Este es el verdadero discípulo de Jesús. Es sal y es luz. Hasta la próxima.